Orar constantemente, saber pedir. Aquí abordamos un segundo aspecto u otro aspecto de la espiritualidad, y es la espiritualidad de la devoción. La devoción como capacidad de insistir continuamente, entrega amorosa y búsqueda amorosa. No se trata solo entonces de tener un discurso, de tener palabras persuasivas, de tener la capacidad de convencer a Dios. Sería ilógico creer que hay un discurso o un tipo de palabras que sí convencen a Dios y otras que no convencen a Dios. Sería absurdo pensar en esto. Es necesario redescubrir que lo que se trata es de una entrega amorosa insistente, persistente, continua, en una insistencia continua, en una búsqueda continua. A veces se da con palabras, a veces se da incluso con melodías, con canto, con poesía. Pero ante todo lo que se busca es que el corazón se entregue devotamente, amorosamente, insista. Sería esta la clave del pedir. Porque no se trata solo de pedir, como quien pasa una solicitud, o alguien que simple, caprichosamente pide. En este momento tengo deseos de algo, entonces lo pido. Sería también bastante extraño creer que Dios es aquel que concede a los hombres el cumplirse sus caprichos. Si en este momento tengo un capricho, le pido a Dios y Él me lo da automáticamente. Sería tonto pensar en eso. No funciona así y no puede ser así porque no es respetuoso. Solo si hay una verdadera necesidad, emerge en el corazón de la persona la insistencia, la persistencia, la dedicación, la devoción de una búsqueda de la ayuda divina. De resto, un capricho pasajero no deja de ser eso. Y pensar en un Dios que está para concedernos nuestros caprichos es una idea bastante pobre de Dios. ¿Qué tipo de peticiones hago yo? Siempre estoy pidiendo objetos, cosas. Todos necesitamos cierto tipo de objetos para vivir al menos dignamente. Necesitamos un vestido porque hace frío. Necesitamos un pan
porque da hambre. Necesitamos un techo, porque necesitamos descansar en un lugar que nos acoja. Hay objetos que se vuelven básicos para una persona, para todos los seres humanos. Aún así hay personas que viven con muy poco, sin un mayor techo y no necesitan muchas cosas. Pero bueno, necesitamos objetos y es muy probable que tengamos el deseo de un objeto porque es necesario para mi supervivencia o para la supervivencia de otro. Por ejemplo, necesitamos una medicina para un enfermo. Eso es un objeto. Necesito esa medicina para el enfermo. Claro que la puedo pedir. Claro que tiene sentido devocional hablar con un Dios personal con el cual yo establezco ese diálogo y pido por otra persona, mira, este enfermo necesita esta medicina. Tiene sentido allí, pero no son caprichos. Ahora, la persistencia, la dedicación, la devoción emerge de verdad de la necesidad de aquello que pido. Pero hay otros objetos que no son materiales y hacen parte de nuestra vida. Necesito ser más comprensivo. Necesito ser más generoso, aprender a ser más generoso. Necesito aprender a ser menos conflictivo. Necesito aprender a ser una persona más abierta, más inclusiva. Estos objetos ya no son objetos materiales, sino objetos sutiles en mi alma. Que mi alma sea más generosa, más abierta, con mayor capacidad de acogida. Ese ya no es un objeto. Pero tiene que ir en mí ese reconocimiento de que necesito despertar a esa realidad que aparezca en mí. Necesito esto. Ser más generoso, más amable, aprender, despertar en mí ese sentimiento amoroso de servicio al otro. Y entonces voy a la oración y pido el espíritu del servicio, de la generosidad. A un Dios que entiendo como Dios personal a quien le puedo hablar. En ese sentido tienen las oraciones una cabida muy importante en un camino espiritual. Pero no se puede quedar allí el camino espiritual. El camino espiritual que todavía ve a Dios de modo personal y que le pide, como un amigo que pide una ayuda, está muy bien, pero debe estar precedido de un momento de silencio en el cual yo pueda discernir si lo que voy a pedir tiene realmente sentido. Volvamos al ejemplo de la medicina. La medicina se necesita. Yo la puedo pedir, pero en el silencio, en el discernimiento previo antes de pedir la medicina para una persona enferma, seguro que aparecen las posibilidades en ese silencio de descubrir que puede haber un amigo que tenga contacto con el lugar en donde está esa medicina, que hay unas personas que podrían facilitar la consecución de esa medicina.
o incluso que hay otras personas que podrían hacer una contribución para conseguir esa medicina que tiene un costo muy elevado. Y entonces ese silencio previo me permite discernir realmente qué es lo que debo pedir. Y en ese caso sería más bien la capacidad mía de ir a gestionar o pedir que las personas que estén alrededor despierten en generosidad, o que yo pueda caer en la cuenta de dónde puedo conseguir ese bien. Porque mágicamente no va a aparecer esa medicina en mis manos. Tendré que ir a conseguirla a algún lado o alguien la tendrá que traer. Entonces el silencio previo me permite discernir realmente qué debo pedir. Y después de haber hecho la petición, vuelvo a guardar silencio. ¿Por qué? Porque necesito también escuchar el silencio de Dios, como el resonar de mi súplica, como el resonar de mi insistencia, de mi persistencia. Entonces, el diálogo con Dios se vuelve un diálogo que ha sido precedido por un silencio que me ayuda a discernir, pero también por otro silencio en el que se crea un eco de lo que yo con devoción he buscado. De eso se trata, mejor una forma de orar. En el Padre Nuestro hay muchos elementos de discernimiento. Todos nos sabemos de memoria esta bella oración que nos enseñó el Maestro. Por lo tanto, el silencio que lo precede debe estar acompañado de una visión de mi vida espiritual. ¿Cómo está el perdón a mi hermano? ¿Cómo está el compartir del pan? ¿Cómo está mi no búsqueda de caer en el mal? Y después de rezar el Padre Nuestro, entonces emerge todo un compromiso personal de una forma de vida que aparece en el Padre Nuestro, capaz de alabar a Dios, de perdonar, de compartir el pan, de evitar caer en hacer algo que vaya en mi daño o en el daño de otras personas. De eso se trata. Entonces, aprendamos a pedir, discerniendo primero, haciendo un discernimiento primero y dejando que resuene un eco después de la petición. El silencio ha de acompañar una espiritualidad personalista en donde yo dialogo con Dios en un ambiente de silencio. Vamos ahora a hacer nuestro silencio, que también siempre está acompañado de momentos de oración. Por ejemplo, cuando terminamos de hacer nuestras prácticas meditativas, resuena en nosotros, en nuestros labios, un salmo, las palabras de un salmo. Le hablamos a un Dios personal. Vamos pues a nuestra práctica.